En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. El tema aquí de las áreas protegidas es un tema de nunca acabar. A partir de hacernos nosotros también eco de una denuncia, que es una denuncia que viene de lejos, pero que ayer Altagracia volvía y retomaba respecto al caso de Loma Novillero, que no es el único sobre el tema de las reservas forestales. Hablando con la profesora Amparo Chantada, hacía algunas observaciones respecto a eso. La profesora Chantada, que tiene toda la autoridad para el tratamiento de muchos temas que tienen que ver con la cuestión medioambiental, hacía observaciones en el sentido de que es en todas las direcciones donde se cuecen habas, a propósito, claro está, del apoderamiento de la Loma Novillero, que ha sido producto de luchas de hace mucho tiempo, de muchos grupos, no solo medioambientalistas, sino trabajadores sociales y, por supuesto, gente que están ahí al acecho, unos para depredarlo y otros para preservarlo, el tema de nuestros recursos naturales. Y hacía una reflexión, o me hacía reflexionar respecto a los criterios científicos que deben prevalecer para determinar área protegida, determinados espacios, ¿no? Y la verdad es que si tú te vas al criterio y buscas un poco la definición de por qué un área debe ser protegida, bueno, son muchos elementos interesantes, ¿no? Desde preservar algunas cuencas que son precisamente parte de esas cuencas acuíferas que proveen de agua, pero además la biodiversidad que prevalece en esos sitios. O sea, exactamente, y sobre todo en tiempos de mucha crisis, por supuesto, hay elementos puntuales que lo definen. Sin embargo, parece ser que aquí en nuestro país también la declaración de áreas protegidas está muy vinculada a intereses de determinados sectores en determinadas coyunturas políticas. Por eso hemos visto en muchas ocasiones que un área que es declarada protegida, entonces después vienen también grupos técnicos, expertos, que a partir de intereses determinan que no. Y esa es la de nunca acabar. Mientras tanto, nosotros tenemos una situación bastante complicada en nuestro país con el tema de los ríos, con el tema del agua, que según la proyección de técnicos científicos, en un periodo menor de 30 años, va a ser uno de nuestros grandes problemas. La Loma Siete Picos, a la que refirió el presidente de la República, declarada también como área protegida, vino junto o es parte de lo que se había hecho con el caso de la Loma Novillero. Y la denuncia reiterada porque buscando y a propósito del nombre de esta persona a la que se le vincula que se ha querido apoderar de un área protegida, que ahora resulta que también esa parte se la vendió un ex incumbente de medio ambiente, el señor Bautista Rojas Gómez, al decir de el doctor Wilimberto Taveras, que es el nombre del doctor, resulta que esta zona ahí, en esa zona, Medio Ambiente había construido un destacamento para mitigar las infracciones frente a casos que, como el del referido médico, que ya había sido sometido por Medio Ambiente en la gestión de Orlando Jorge Vera, hace mucho tiempo que vienen unos intentos depredadores. Las imputaciones que se le hacen al doctor Wilimberto Taveras Rodríguez figuran como la construcción de un camino que fue denunciado en el día de ayer por Altagracia de 1.700 metros de largo por 15 de ancho. Pero en esas acusaciones de cometer no solo ese, sino también otros delitos medioambientales, en eso que es una reserva forestal ahí en la Loma Novillero, que está ubicado en la provincia
en la Altagracia, provincia San Cristóbal, parece que esa denuncia hecha por Orlando Jorge Meras no progresó. Y esas imputaciones, que además hablan de realizar un corte de 15 metros de profundidad para la construcción probablemente de una piscina dentro de eso que es un área protegida, bueno, pues entonces se quedó así, como se había quedado así con otros que intentaron apropiarse de esa zona. El daño que se le causa, señores, al arroyo Novillero y de la destrucción de los bosques que se sigue ahí en ese caso, de los cortes de árboles que se han estado haciendo sin ningún tipo de autorización para aprovechar ese terreno. Además, para la crianza de ganado, para la construcción de vivienda, que es la parte que es lo que ha hecho en este caso el señor Wilimberto Taveras. Una acción judicial que, según había dicho en su momento Orlando Jorge Meras, bueno, pues no era más que cumplir con lo que correspondía en este caso y en este tipo de denuncia, y los lineamientos de esa gestión que encabezaba, y que tiene como uno de los pilares el cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente, que es la 6400, y que se vive violando permanentemente en este país, así como en las áreas protegidas. Ustedes saben y ustedes recordarán lo que pasó, por ejemplo, en el Parque Nacional Jaragua. Ustedes saben lo que ocurrió aquí, por ejemplo, en Valle Nuevo. Las violaciones que se hacen aquí a áreas protegidas, lo que intentaban hacer aquí en el municipio de Santo Domingo Este con la parada de autobuses en un área cercana a eso que es un monumento como son los Tres Ojos, o lo que se quiso hacer en los Haitises, que también ahí eso tiene sus bemoles, lo que se quiere hacer permanentemente con todas las áreas protegidas, que nos llevó a nosotros a hablar sobre el tema del botín político, y lo que se quería hacer, señores, para la construcción de la presa de Barrigol, ahí en la comunidad de Monteplata. O sea, lo que se quería hacer simplemente porque una empresa multinacional requería contaminar las aguas de ese río, como lo había hecho o como lo hizo, por ejemplo, ahí en el Yagal con su presa. Pero lo que se quería hacer también, o lo que se empezó a hacer con el levantamiento del muro en el río Artibonito y con los manglares. La verdad es que es una situación bastante complicada. Es una situación, señores, que desborda, y es un desastre lo que aquí se pretende, con esa capacidad depredadora de algunos y con esa capacidad de ambiciones desmedidas de otros que se creen caciques y que creen que pueden hacer lo que les da la gana. Loma Miranda tiene desde entonces, ya por años, un campamento al pie de la loma, porque los deseos de la depredación de Loma Miranda todavía no han cesado. Lo que pasó en Falconbridge con Falcondo, lo que pasó en esa loma de la Peguera, lo que pasó en Guagüí, señores, es parte de la historia que se repite y que te cambia, y que las posiciones también de quienes en un momento son autoridades, quienes son en otra oposición, te varían entre un gobierno a otro, pero siempre al acecho en esa pretendida estafa y robo de lo que es de la colectividad, pero sobre todo que en muchos casos implica la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Porque imagínense ustedes lo que sería irrumpir en lugares que, como Loma Miranda, señores, en términos de agua, en términos de proveer de esa biodiversidad que existe ahí, pero no lo que se quería hacer, por ejemplo, aquí con el tema ese de la venta a la presa. Eso era una locura que iba a afectar de manera impresionante no solo la loma de Siete Picos, sino también el río Isabela, que nace allá en esa zona, por los lados de Yamasá, donde, por cierto, hay grandes plantaciones de cacao que se exporta y que es el sustento de muchas familias ahí. O sea que el acecho siempre sigue. Y yo creo que en esa misma medida también los ciudadanos y ciudadanas debemos mantenernos también vigilantes frente a los depredadores, no tan ingenuos, sino abusando de poder. Señores, cambiando de tema, lo que ha salido respecto al caso de la pareja de La Guaye, eso es una cosa que no tiene nombre, es impresionante.
todo lo que se ha dicho respecto a los implicados, respecto al periplo que tuvieron que sufrir, que tuvieron que padecer estas personas. Hay unos que están prófugos, hay otros que están presos, otros que dicen no tienen nada que ver con el asunto. Una barbaridad. Y si a eso nosotros nos sumamos el caso de la jovencita de Higüey también, con otro giro que ha dado el caso, un giro bastante interesante. Primero, que se dice que la autopsia que se le hizo no se hizo en el INASIF como correspondía, era un caso forense, en este caso, por eso tenía que hacerse la intervención desde el INASIF con patólogos forenses, pero además ahora resulta que el esposo del profesor también está vinculado con otra persona que rápido y veloz vendió ella el vehículo en el que fue transportada la jovencita y la persona que lo compró más rápido y más veloz. Ojalá que ese caso pudiera llegar, señores, a las últimas consecuencias, porque la verdad que cuando tú ves eso y cuando te pones a analizar la situación de las niñas, cómo deben ser cuidadas y cómo deben ser mejoradas, y hoy nos hace algunos señalamientos que ya lo habíamos dicho aquí en esta transmisión respecto a la situación de las jovencitas en este país, haciendo referencia, por supuesto, al discurso de rendición de cuentas del lunes del presidente Luis Abinader, que tocó el tema de los derechos de las mujeres. Y yo quiero presentarles a ustedes algunos datos, o recordarles algunos datos sobre la situación de las jóvenes aquí en este país, de la tasa actual, señores, de fecundidad adolescente. De 97 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, sigue siendo la tasa más alta en América Latina. Entonces, este país necesita urgentemente políticas públicas que puedan proteger realmente a las niñas dominicanas, pero también necesita educación, que es una manera igual de proteger a nuestras niñas. Señores, el tiempo se ha terminado, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Gracias a ustedes de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por el acompañamiento que nos hacen cada día en estas transmisiones. Denle like, compartan con otras personas, y los que no se han suscrito, háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.